Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y hoy nos encontramos con el ingeniero Tobías Tejedor, que él es gerente de la Unidad Agrícola de Fertilizantes Superiores, y con él vamos a desarrollar el tema de la importancia de los nutrientes en los programas de fertilización, sobre todo en el tema de arroz y de maíz. Ingeniero, bienvenido al programa El Agro Ahora. He querido invitarlo porque yo creo que es importante mencionar el tema de la importancia de lo que representa un programa de nutrición. Llámese en este caso programas de arroz o programas del cultivo del maíz. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que debemos nutrir bien tanto los animales como las plantas para que éstas sean altamente productivas, con los programas sanitarios adecuados para que pueda la fertilización hacer que la plantación dé lo que tenga que dar en base a los rendimientos de una buena semilla, de un buen manejo, de una buena fertilización, que es las 5 patas de la mesa que yo siempre he hablado. Podemos tener un buen programa de fertilización, pero si tenemos un mal manejo, no va a dar lo mismo. Igual, si tenemos una mala semilla, tampoco va a dar lo mismo. Entonces, yo creo que aquí hay que concatenar todo, las 5 patas de la mesa, para lograr tener una buena producción de algún cultivo. Pero yo quiero hablar hoy básicamente de los programas de fertilización, sobre todo NPK. Muy agradecido, ingeniero, por la oportunidad que nos da de compartir en su segmento, en su programa visto a nivel nacional. Fertilizantes Superiores acoge el llamado tanto de empresas privadas como de productores para hablar de un tema tan importante como usted lo indica, la nutrición de los cultivos y de la importancia de mantener una nutrición balanceada para lograr lo que todo productor anhela, una óptima producción con una calidad de acuerdo a los estándares que exige la industria. Existen algunos parámetros, hablemos del cultivo del arroz. Hay algunos parámetros que hay que cumplir con el tema de la fertilización. Hay programas con diferentes tipos de fertilizantes, pero sobre todo, si nos enfocamos a NPK, ese sería el balance perfecto. Pero todo va a depender antes de un análisis de suelo. Correcto. Porque si no hacemos el análisis de suelo, pues no le vamos a recomendar lo que realmente el productor necesita, porque entendemos que las fincas que hay en Tonosí, o fincas que hay en Azuero, o fincas que hay en Veragua, o está en Chiriquí o en Coclé, varían una con otra, probablemente. Pero lo que no varía es las necesidades nutricionales de la planta. Correcto, ingeniero. Parte del trabajo que hacemos en Fertilizantes Superiores, buscamos elementos y herramientas que nos ayuden a tomar en un momento la mejor decisión. Arrancamos de primera mano, arrancamos con un análisis de suelo que tanto se puede apoyar nacionalmente con las entidades gubernamentales o las universidades, como a nivel internacional nos apoyamos con el país hermano Costa Rica en algunos casos, y es como un primer paso, una guía a seguir, ¿ya? Como bien lo mencionabas, a nivel nacional hay diferencias, comportamiento de los suelos de diferentes regiones, y no podemos aplicar una misma receta para todo el país. Entonces, si arrancamos desde ese punto inicial, eso es algo que se llega a un consenso con el productor. Normalmente nuestras recomendaciones están de acuerdo a algunas sugerencias de organismos internacionales. Nos apoyamos mucho con resultados nacionales para darle un soporte a lo que se está recomendando, pero sí buscando un balance, ¿ya? Un balance, y cuando hablamos de nutrición no lo veamos como necesariamente un NPK, ya es balanceada, y podemos hablar que hablando de nutrición aplica una ley, la ley de mínimos, que desde 1840 fue
fue planteada este principio donde el techo de producción está limitado por el elemento que está en menor cantidad. Entonces, con esto no queremos decir que por más que yo tenga de un elemento, hablemos de potasio, no compensa si estamos bajo en fósforo. Entonces, nuestro techo de producción, según la ley esta, y sobre un principio que ya se ha comprobado, que nuestra producción va a estar siempre como techo influenciada por el elemento que es deficitario, hasta ahí. En la medida que nosotros vamos haciendo ajustes, vamos apuntando a corregir las deficiencias, ya sea de macronutrientes, como es el caso del NPK, como de elementos secundarios y micronutrientes, vamos a ir optimizando la nutrición y vamos a ir alcanzando estándares más altos de producción. Ahora, entendamos que lo básico siempre del NPK, pero por ejemplo, ingeniero, es cierto, los suelos en Panamá son deficientes en fósforo, en casi todo el país. Y por eso es que el fósforo es un elemento fundamental en cualquier producción. Pero también están los pequeños, los nutrientes como el molibdeno, todos los otros elementos menores que forman parte del todo y que al final, para lograr el balance correcto, ustedes hacen su fórmula en base a las exigencias de ese suelo y a las exigencias del cultivo. Correcto, ingeniero. Sí, como términos generales, usted lo indica, los suelos de Panamá son deficientes o muy bajos aportes, salvo algunas regiones. En el elemento fósforo. Tenemos problemas grandes de acidez a nivel nacional. Y siempre en nuestra empresa, en Fertilizantes Superiores, buscamos fórmulas que aporten el NPK, los macronutrientes, que son los que la planta exige con mayor cantidad, y buscar un balance y sumamos algunas materias primas o acondicionadores que nos ayudan, a veces en algunos casos, a mejorar lo que es las relaciones de base de suelo. Ya con esto logramos disponer algunos elementos que pueda que estén fijados en las arcillas. Como podemos hablar de algunas áreas donde el elemento potasio se fija a las arcillas, entonces por un tema de relaciones de base. Entonces trabajamos en esa línea, todo de la mano con el productor, acompañándolo, guiándonos por un análisis de suelo y siempre buscando una mejor recomendación para el productor. Hay muchos suelos que requieren de escalados, de cal por el tema de la acidez, ¿no? Entonces me imagino que ustedes, en la recomendación que ustedes llegan a una finca determinada que los llama, ustedes hacen la recomendación. Lo que pasa es que también encontramos productores que no quieren tomar en serio las recomendaciones que se les dan y al final del camino la productividad es tan baja porque no han hecho lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en un problema de altos costos en los fertilizantes, pero no porque Panamá lo quiera poner, sino porque venimos con un problema de un aumento del combustible, por consiguiente un precio diferenciado producto de la guerra. Entonces, esta situación ha hecho que se prevea un déficit de producción en el mundo, porque mucha gente sencillamente van a dejar de echar la cantidad de fertilizantes que requieren los cultivos por el alto costo, tan sencillo como eso, y van a ver afectado el tema de la productividad. Pero yo creo que debemos ir más allá para que los productores realmente entiendan que indistintamente de la situación de altos costos, la planta requiere una nutrición adecuada en el momento que es, porque también hay gente que uno les hace como consultor un programa de fertilización o un programa de aplicación con preemergencia, con otros productivos, y no lo usan ni lo ponen el día que tienen que ponerlo. Entonces,
después vemos que la productividad del campo es tan baja que le echan la culpa o al producto y finalmente fue el que lo manejó. Hay cosas que habrá que corregir en el camino. Sí, es correcto. Has tocado muchos puntos, ¿no? Puntos relevantes. El tema de encalado, el tema de acondicionadores de suelo, es muy importante. El tema de la fertilización oportuna. Los cultivos principalmente más estudiados y los cultivos de mayor área o a nivel mundial y regional manejan sus curvas de nutrición y de absorción de nutrientes, ¿ya? Y esto va amarrado con las exigencias del cultivo y los momentos exactos donde se hace la aplicación. Por hablar de un fósforo, en cualquier programa de nutrición, cualquier recomendación, nos indican poner el fósforo en las etapas iniciales del cultivo, ¿ya? Pensar aplicar un fósforo más allá de las etapas reproductivas de un cultivo ya es algo que va en contra de la actividad, sería algo como, digamos, ya estamos botando la plata, porque ya la planta desarrolló, ya la planta formó su sistema radicular y llegaríamos con la solución, pero muy tarde. Correcto. ¿Ya? Entonces sí, todo eso está documentado, los momentos donde deben aplicar, hablando de algunas particularidades, algo en el cultivo de arroz se habla mucho que el 60% del nitrógeno que utiliza el cultivo en su ciclo debe estar puesto en los 40 primeros días del cultivo. Entonces, en el caso de maíz, la mayoría de los programas de fertilización, ya al día 35, 40 prácticamente se ha puesto, y como diría un productor amigo de nosotros, o sea, ya después de esa etapa, de la última, hablando de maíz, después de la segunda fertilización nitrogenada, ya queda el cultivo en las manos de Papá Dios, ¿ya? Y realmente es así, ¿no? El productor de éxito, aquella persona enfocada en resultados, que quiere crecer, que quiere cada día hacer las cosas mejor, tiene que ser más programado, seguir las recomendaciones y fertilizar el cultivo en las etapas que exigen, ¿ya? Igual pasa en la nutrición de nosotros, ¿ya? En la nutrición de seres vivos, de los animales, de la experiencia que hacemos con llegar a querer nutrir a una persona ya de avanzada edad si descuidamos al inicio, ¿no? En su infancia, en su periodo de desarrollo. Lo que pasa, ingeniero, es que, por ejemplo, aquí vemos que en Panamá, yo creo que si no es el 80, es el 90% de la producción de arroz es secano. Creo que es muy poco lo que es sistema de riego, ¿no? No sé, usted me dirá si esas cifras son más o menos o son menores. ¿Por qué le pregunto eso? Porque viene la pregunta, ¿es igual tratar un cultivo de arroz que tiene sistema de riego desde el día 1 a un sistema de arroz de secano? Ok. ¿Van a variar los días de los nutrientes? ¿Van a variar los nutrientes? ¿O es el mismo programa? El programa de fertilización y las curvas de nutrición del cultivo son iguales. ¿Dónde está la diferencia? Como usted lo indica, la gran mayoría de nuestras áreas de producción son de secano. Entonces, dependemos mucho de condiciones ambientales, condiciones de clima, que favorezcan la aplicación del fertilizante. Y a veces tenemos ocasiones donde la etapa es el día de hoy, pero tengo 5, 6, 7, 8 días que no me está lloviendo. Claro. ¿Ya? Entonces, el productor decide aplazar un poquito, correrse un poquito en el calendario para hacer la fertilización del cultivo, ¿ya? Sin embargo, el parámetro o las exigencias del cultivo están determinadas, y el tema de que si es riego o es secano, las exigencias son las mismas, porque el ciclo, las variedades, sería la misma, solo que le vamos a cambiar la condición de suelo y de humedad de suelo. Que estemos trabajando en un sistema de riego da
algunas herramientas o favorece algunas condiciones, como ya lo mencionamos, el tema de entrar oportunamente cuando lo requiere la planta, una mayor eficiencia del fertilizante que estamos colocando, y bueno, todo eso sumado al final sí vamos a tener mayores estándares de producción cuando hablamos de riego, pero sí hay un ambiente, podemos decir, un poco más controlado. Para poder pasar al cultivo del maíz, que quiero tocarle ese tema, y acabar con el arroz, entender que el arroz tiene varias etapas donde se hace las fertilizaciones. Iniciamos con la siembra. Correcto. ¿A los cuántos días más nos toca fertilizar? Los nitrogenados, que era lo que usted mencionaba, ¿no? Correcto. Como todo, como lo comenté al principio, como todo cultivo, como todo programa de nutrición, nos enfocamos con un fósforo al inicio. Ahí vamos con una fertilización de base o abonos de siembra, que normalmente es el idioma que usa nuestro productor. Ya nos enfocamos ahí. Lo ideal sería al día 0 o al día de la aplicación. Algunas tecnologías lo permiten, algunas condiciones de suelo lo permiten, otras van haciendo algunas modificaciones, pero depende de la actividad y las condiciones de la finca. Eso puede ir 5 o 8 días, los abonos de siembra, ¿ya? Lo ideal es al principio, al día 0, el mismo día de la siembra, incorporados más que todo, y de ahí entonces nos vamos enfocando, después de un control de maleza en el tema de arroz, y podríamos estar hablando que lo normal que usa nuestro agricultor acá en Panamá, estamos hablando de 3 fertilizaciones nitrogenadas, ¿ya? Okay. Posterior a la control de malezas, 25, 30 días, va a ir variando, ¿ya? Pero siempre guiándonos por el desarrollo del cultivo y la etapa fisiológica en que se encuentra la planta. Entonces, ¿qué se ha visto? Entre más fraccionamos las fertilizaciones nitrogenadas, mejor eficiencia vamos a tener. Vamos a aprovechar mucho más ese fertilizante. Y sí, hay que entonces jugar un poco con los costos. ¿Cuánto me incrementa más? Fraccionar mucho más esas nitrogenadas, o el tema del tiempo también que influye. Que si puedo o no puedo, el tamaño de la actividad me permite fraccionar, meter otras actividades más ahí en el medio, pero como términos generales, básicamente se enfoca así, ¿no? Luego de esa nitrogenada vienen los otros elementos. Correcto. Ya para el día 40, 50, ¿no? 40, 45 días y una última, 55, 60 días, algunos se corren un poquito más. Todo va dependiendo también de la variedad que se siembra, algunas son de ciclos más cortos, entonces hay que ir acompañando al productor, ir verificando cómo va la fisiología de ese cultivo, pero como les comentaba, nuestro punto de máximo sería nuestro diferenciador de primorio floral. Entonces ahí en la diferenciación de primorio floral tenemos ya un cambio fisiológico de la planta, y ya la planta se prepara más para entrar en una etapa reproductiva. Sí, hablamos ya de la parte nitrogenada, y después vienen en los periodos donde se hacen los otros sistemas de abonamiento. Pero ¿qué continúa? O sea, en su conjunto, ¿qué hacemos? Lo acompañamos desde el día 0 con otras cosas, como por ejemplo... Tenemos un adecuado control de malezas, ya, que impactan los rendimientos del cultivo. Tenemos el control fitosanitario del cultivo desde el día 0, desde antes, desde un tratamiento de semilla, ya tenemos que ir enfocando eso. Haciendo algunas actividades a las mismas parcelas, como descomponer la materia orgánica, hacer aplicaciones de biológicos, ya. Todo esto va sumando. Y al final, como usted decía, que esta es una mesa, y la producción o mejores resultados los vamos a conseguir cuando esta mesa tiene sus 5 patas bien alineadas y bien balanceadas. Entonces, adicional a la fertilización, ya tenemos que tener
bien enfocado lo que es un control de maleza, un control fitosanitario, controlar bien las malezas para lograr la producción que tenemos planteada cosechar. Ustedes, desde Fertilizantes Superiores, en los programas que hacen de campo, hacen un seguimiento con los productores o un trabajo de seguimiento desde el momento en que hacen el análisis de suelo, se hace la siembra, se hace el acompañamiento hasta la etapa final. Correcto. Nuestra empresa manejamos la parte de venta de insumos agropecuarios y tenemos un portafolio bien amplio que involucra todo el desarrollo de cultivo. Tenemos productos desde el día para el tratamiento de semillas hasta la última protección de espiga en el caso del arroz. Ya estamos completos. Adicional también nuestro enfoque, además de lograr una mayor producción de nuestros clientes, también enfocamos a una mejor calidad, porque el grupo comercial Fertilizantes Superiores también tiene el otro elemento que es el Molino San Pablo, que entonces se complementan ambas actividades y se cosecha todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que han hecho nuestros vendedores en acompañar al productor en su actividad. De seguro, ingeniero, que si yo soy un pequeño productor y hago todo el calendario de siembra acompañado con ustedes, debo tener garantía de que debo estar arriba de 100 quintales por hectárea. Ustedes tienen, me imagino, que un rango que van desde 100 hasta 120, 130 y hay fincas que están en 140, 150 quintales por hectárea. Sí, es correcto. Algunos preguntan cuál sería tu techo o tu proyección de cosechas. Normalmente le apuntamos de 120 quintales en adelante, quintales de arroz húmedo por hectárea, como un norte. Esto va a ir, tenemos productores que van mucho más allá, productores de 180 y de 200, pero todo va en el sentido de que entre más inversión hay, ya, adecuada inversión, ya, asimismo voy a tener un mejor retorno, una mayor producción, ya. En el tema que estamos conversando, en el tema de fertilizantes, como se decía, las curvas nutricionales están planteadas. Inicialmente arrancamos con un norte de 120 quintales, pero todos esos elementos, hablando de NPK, las relaciones estas de nitrógeno, fósforo y potasio van a ir en función de cuántas toneladas tenemos proyectadas. Entonces, ahí hacemos eso, fijamos en consenso con el productor, fijamos, bueno, cuál sería nuestra proyección de cosecha y en base a eso vamos diseñando el programa de nutrición. Usted ha estado en campo directamente, venimos de un tema de pandemia, venimos a recuperarnos poco a poco, el agro no paró, no se detuvo, siguió trabajando, pero ¿usted ha visto un incremento de la producción nacional o en este momento eso está, hay muchos campos que todavía no han sido sembrados? Ok, has tocado muchos puntos sensitivos que afectan la producción. Venimos de un año agrícola 2021 con rendimientos más bien bajos en relación a lo que se venía en los últimos años ya a nivel nacional. Esta es una realidad con la que arrancamos 2022. Un reto para todos los que estamos en el negocio, para todos los que estamos en el sector agropecuario, es ver cómo le damos la vuelta a esto. ¿Ya? Se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho muchas actividades buscando el porqué de las cosas. Hay que hacer ajustes, hay que trabajar de manera consona con todos los elementos, las patas de la mesa que digo yo, nutrición, sanidad, genética, manejo, inversión, estaciones, para entrar después en lo que es un sistema de mercadeo, que de eso no hemos hablado aquí, pero que también es un tema que afecta al productor nacional. Pero lo importante es, como decía hace unos minutos detrás de cámara el gerente de la empresa, que
conversando con un productor, le decía que el arroz no sabe que hay pandemia. El arroz no sabe que hay una serie de guerras que están ocasionando una subida de los insumos. El arroz necesita realmente un programa de nutrición adecuado, como lo necesita cualquier ser humano, cualquier bebé, que le podamos dar una verdadera nutrición. ¿Para qué? Para crear individuos sanos, fuertes, poderosos y que puedan reproducir de manera correcta a la población humana. Igualmente en el cultivo del arroz. Así que encantado de haber estado con usted y sé que esto va a ser importante tocarlo para que la gente entienda de que un verdadero programa de nutrición en cualquier cultivo tiene que darse de la manera correcta, acompañado de un elemento fundamental que es el análisis de suelo. Amigos, este ha sido el ingeniero Tejedor hablándonos sobre la nutrición verdadera en los cultivos del arroz fundamentalmente. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.